Cordial saludo para todos. Soy Óscar Augusto Garzón Rodríguez, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, y en este video les hablaré de aprendizaje y sus teorías, tema muy interesante en el doctorado y que se relaciona con la labor docente, ya que a diario se trabajan estrategias para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Esta presentación permitirá un análisis del concepto y los tipos de aprendizaje, así como las teorías que han surgido acerca de la forma como aprendemos y de la influencia del contexto en este proceso. Analicemos entonces el concepto de aprendizaje, en donde los diferentes teóricos coinciden en que todo aprendizaje debe cumplir con al menos tres características fundamentales como el cambio de conducta, que perdure en el tiempo, y la experiencia. Es así como Gallardo y Camacho 2008 definen el aprendizaje como un proceso que permite el cambio de conducta en el individuo y que perdura en el tiempo, evitando ser momentáneo y pasajero, y que depende de la práctica y la experiencia en un contexto determinado. Teniendo en cuenta este concepto y teniendo presente que no es el único que existe, hablaremos entonces de los tipos de aprendizaje, como el aprendizaje por descubrimiento, significativo, amplio, reproductivo y de proposiciones, en donde algunos de estos se trabajan en las clases de ciencias y otros surgen como desafíos para implementarlos y desarrollarlos en clase. Por ejemplo, el aprendizaje amplio, reproductivo o el de proposiciones, en donde el estudiante puede relacionar varios conceptos en sus nuevas ideas. Aparecen otros tipos de aprendizaje que podríamos relacionarlos con la educación tradicional o las teorías conductistas, pero que se desarrollan en clase actualmente, tal vez por la cultura educativa de las familias o por las necesidades que se presentan con los estudiantes. Teniendo en cuenta esta variedad de aprendizajes, es necesario hablar de las teorías que lo sustentan. Y aparece la clasificación de teorías conductuales y cognoscitivas, en donde las teorías conductuales son las primeras que empiezan el análisis del aprendizaje humano, y las teorías cognoscitivas ya hablan del desarrollo del individuo, y este pasa a ser el centro del proceso. En las teorías cognoscitivas aparecen la teoría cognoscitiva social, la teoría del procesamiento de la información y las teorías constructivistas. Pero, ¿qué son las teorías del aprendizaje? Según Shang 2012, son ideas y principios que surgen de la necesidad humana de entenderse a sí mismo, a los demás y al mundo que lo rodea. En consecuencia, estas teorías son la respuesta a interrogantes como ¿cómo ocurre el aprendizaje?, y al papel que juegan algunos elementos importantes como la memoria, la motivación, la transferencia, la autorregulación o la instrucción. De esta manera, estas teorías son muy importantes porque nos permiten comprender los principios del aprendizaje humano, y cada una tiene sus postulados importantes. Por ejemplo, las teorías conductuales definen que el cambio de la conducta depende del ambiente. De esta manera, el aprendizaje depende de la asociación entre estímulos y respuestas, y el docente debe organizar el ambiente para proporcionar los estímulos adecuados a los estudiantes. En las teorías cognitivas ya se habla de conocimiento, habilidades, estructuras mentales y procesamiento de información. Por lo tanto, el aprendizaje ya es un fenómeno mental interno que se expresa en lo que hace y en lo que dice el estudiante. En este caso, los docentes tienen en cuenta la instrucción para facilitar el desarrollo de pensamiento. En conclusión, uno de los retos importantes en la enseñanza es la evaluación de los aprendizajes. Y al tener en cuenta las tres características fundamentales de todo aprendizaje,
este proceso parece incompleto y se generan muchos vacíos, lo que invita a investigar y diseñar estrategias evaluativas que permitan medir los aprendizajes de una forma holística y completa. También las teorías analizadas permitieron reflexionar sobre los aprendizajes que se desarrollan en clase de ciencias naturales con estudiantes de educación básica y los aprendizajes que se pueden implementar y desarrollar de ahora en adelante, como el aprendizaje amplio que equilibra procesos cualitativos y cuantitativos, o el aprendizaje reproductivo, en donde el estudiante puede aplicar sus destrezas adquiridas a nuevas situaciones problema. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas. Les agradezco la atención y hasta una próxima oportunidad.